Buenos días a todos. En el nombre sea de Dios nuestro Señor. Y voy a dar inicio con el Salmo 31 del 19 al 24, donde nos muestra el gozo de temer a Dios, que más que nada que es una condena, es una bendición. Y dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravilla de su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Desea yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y realmente es una bondad que Él guarda para todos los que le temen al Señor. La verdad central que atraviesa toda la escritura es el temor a Dios. Y pues esto es tenerle miedo o es algo que no hemos visto en esta expresión bíblica. Y la humanidad aún en la iglesia está en temores de guerras económicos, políticos, de seguridad y de un futuro incierto. Y nos olvidamos de Dios y nos concentramos ahorita en el resultado que principalmente hoy en día son las guerras. El Señor habló de guerras y de rumores de guerras y no nos mandó a tener miedo, sino a velar en la escritura porque la llegada del novio será como ladrón en la noche. Y esto nos lo manifiesta en Mateo 12:13, donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto es una enseñanza de vigilancia espiritual para la segunda venida del Señor. Realmente, pues hoy nos concentramos en nuestra monotonía siempre, en ir y venir, y muchas veces, aunque pues no tengamos la concentración siempre de Dios, porque nos olvidamos luego de Él, Él nunca se olvida de nosotros. Y el primer temor en la creación por desobediencia está en Génesis 3, 9, 10. Y fue el primer temor, pero no fue un temor reverencial, fue un temor de desobediencia con Adán cuando desobedeció al Padre. Y dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y realmente, pues es un miedo de desobediencia, no es un miedo reverencial, que es el que le debemos de tener al Señor. Él tenía la cercanía del Padre, y en esa desobediencia, por engaño, pues fue a lo que era desconocido, que es lo que heredamos hoy todos nosotros, el pecado. El temor humano se manifiesta cuando las situaciones son adversas y nos olvidamos del temor reverencial a Dios. En un salmo de David, 56:1-4, dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia en el día que temo. Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado. No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?
Y este salmo manifiesta que tenía temor, pero también tenía confianza. Y David hablaba de situaciones de vida o muerte, y aquí de manera iliteral e histórica, se habla del temor humano que tenemos muchas veces nosotros, cuando las situaciones son adversas. No tanto del temor reverencial a Dios, sin embargo, a lo largo del Salmo vemos el temor reverencial de David hacia Dios, porque clama a Él y lo reconoce como el único en el que puede tener confianza. Y eso calma su temor ante la captura de los feroces filisteos, dejando ver que confiaba totalmente en el Señor. Tenía temor, pero también confianza. Y, y buscando lo que es la confianza, encontré bueno, lo que significa confianza. Y dice, es la esperanza firme y seguridad o fe que tiene una persona en la creencia de las cosas, que las cosas le saldrán como desea, permitiendo la seguridad íntima y en la toma de decisiones. Pero realmente la fe muchas veces está manifestada en uno mismo. Muchas veces cuando no tenemos a Dios y vamos en nuestra propia fe, eh, realmente vamos en una fe incierta, porque no tenemos al Señor por delante, sino que vamos en nuestras propias fuerzas. Y tomé un ejemplo bíblico de Nimrod y Job. Nimrod era hijo de Cus y que era a la vez era hijo de Cam y era nieto de Noé. Y dice así el versículo. Es Génesis 18, 11. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino en Babel, Erac, Accad, Calne y en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calá. Y si nos fijamos en este versículo, al leerlo dice, cazador vigoroso, que iba delante de Jehová. Él iba delante de Dios en sus propias fuerzas. Pero realmente, ¿cuántas personas van en sus propias fuerzas y lo tienen todo? Tienen dinero, posesiones, los placeres de este mundo, diríamos. Y pues nos damos cuenta que no lo es todo. Si no llevas a Dios por delante, pues muchos acaban suicidándose. ¿Por qué? Porque pues, tuvieron tanto que si no tienen al Señor, pues no encuentran una bendición ni en su oscuridad de tanta abundancia no saben a dónde ir. Y a comparar, o sea, el contra de Nimrod sería Job 1:1, que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía un temor reverencial a Dios y no un temor eh, propio a fracasar en sus caminos, porque aquí Dios iba delante de Job. Y si hemos leído este versículo, sabemos que Job tuvo una prueba muy grande, donde nunca se apartó del Señor, a pesar, eh, pues yo deduzco que humanamente no había quien pudiera quebrantar a Job, y el mismo Satanás lo pidió ante el Señor para demostrarle que no era fiel, que no le era fiel al Señor, y aún así soportó unas pruebas que, pues yo pienso que ninguno de nosotros tenemos esa capacidad en estos tiempos. Porque a pesar de que tenemos la palabra, tenemos la Biblia escrita, eh, Job no tenía lo que nosotros tenemos, la palabra escrita, pero era un temeroso del Señor.
Y luego encontré lo que significa temor. Y dice, amenaza percibida real o imaginaria que funciona como alarma mental o física que provoca aceleración cardíaca y sudoración y altera el sistema nervioso ante peligros. Y esto me recuerda el versículo de Lucas 22, 42, 44, donde el Señor estando en el huerto y antes de ser capturado por los alguaciles del templo, muchas veces hemos tenido la enseñanza de aquí de su naturaleza divina y su naturaleza humana, donde Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, pero aún así, aunque tenía la fortaleza del ángel, decía, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entonces el temor aquí dice, provoca aceleración cardíaca y sudoración que altera el sistema nervioso ante peligros. Antes yo deducía, eh, cuando empezaba yo a leer, que este miedo que tenía Jesucristo era un miedo al temor físico de todo lo que le iba a él a pasar en, pues en su juicio que tuvo tanto judío como la tortura romana. Pero el temor más grande que tenía aquí el Señor es que iba a tener una separación del Padre. Y al tener esa separación del Padre, pues muchas veces nosotros pues no podemos imaginarnos la magnitud de esa separación. Pero el Señor sí, porque pues sabemos que Él venía de su gloria, ¿no? Pero aún así Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se separó del Padre en pecado cuando no tuvo pecado para que nosotros no estuviéramos separados del Señor. Y deduzco esto porque en versículo de Lucas 12, 4, 5, Él especifica que la humanidad no tiene poder sobre el espíritu y lo dice de esta manera. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a ese temed. Entonces, como cristianos, si tenemos confianza en Dios y tememos a Dios, ¿cómo describiríamos el temor a Dios como cristianos, como seguidores del Señor? Un Dios enojado o un juez que observa el más mínimo de nuestros movimientos o de nuestros pecados para castigarnos y saber que durante el día podemos pecar y si no nos arrodillamos o si nos arrodillamos a Él, siempre que pecamos podemos ser perdonados. En Éxodo 34, 23 al 24, eh, eso es en el Antiguo Testamento, dice a los varones, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios. Y aquí manifiesta que el Señor promete una protección al pueblo, siempre y cuando
se sometan a la completa autoridad del Señor. Dios es el Rey Supremo de nuestra confianza y adoración y, y lo manifiesta en el primer mandamiento en Éxodo 20, eh, donde manifiesta la autoridad y la supremacía como Dios único. Ujú. Y en Éxodo 20 no te harás imagen de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni ninguna imagen ni semejanza. Eh, Esto significa que nosotros tenemos presencia, responsabilidad y le debemos fidelidad al Señor. Presencia porque estamos ante Él todo el tiempo y responsabilidad, somos responsables de nuestros actos y la fidelidad, en esa fidelidad debemos regular todas las áreas de nuestra vida porque esa es la voluntad que Él quiere para nosotros. No solo en el área religiosa, sino llevando su palabra en el corazón como espejo. Pero hay sentidos diferentes para quien debería de temer verdaderamente a Dios, y es el impío. Por increíble que parezca, y lo digo porque nosotros anduvimos en esos caminos, permanecemos en indiferencia y, y van sin protección, sin protección. Y encontré, pues ahora sí que en Joel 2:11, el día terrible del Señor, ellos no deberían de tener temor, deberían tener terror, terror, porque realmente estar alejado de la presencia del Señor en el día terrible del Señor, no tenemos idea ahorita, pues como dijo David, aquí tenemos la suficiente libertad para abrir la Biblia, para no ser perseguidos y pues las situaciones de la guerra y otros lugares donde la iglesia es perseguida, pues realmente debemos dar gracias a Dios porque tenemos el manifiesto de su palabra. Ujú. Joel 2:11. Y dice Joel 2:11, ese no lo dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Este no es el temor de un cristiano, como si tuviera un amo cruel, sino de un hijo que admira y ama a su Padre maravilloso, no haciendo de Dios al molde de su existencia, ni de una imagen o ídolo personal como si fuera un sirviente. Y no temiendo a Dios, sino entra en una confianza extrema, malbaratando la gracia y buscando reyes equivocados. Y realmente muchas veces más tememos autoridades terrenales y al mismo Señor. Y encontré una semblanza o una semejanza de lo que quiero explicar en Primera de Samuel 8, 5, 6, 7, donde el pueblo de Israel tenía como soberano al Señor Todopoderoso, pero dieron una postura equivocada y no apreciaron lo que tenían y quién los iba guiando en el camino. Y le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos.
Por tanto, constitúyenos ahora a un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra y dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y vemos aquí, ¿no?, que como nuestro Señor Todopoderoso respeta el libre albedrío de la decisión, pues, pues realmente de la decisión que tenemos como personas de escoger nuestros caminos. Escogemos a Dios, escogemos a los gobernantes, eh, escogemos el mal, escogemos el bien. Y como podemos ver en este versículo, Samuel no tomó una decisión propia a autorizarles. Él pues no estaba de acuerdo, porque él pues era el portador de la voz del Señor. Y él oró, no tomó la decisión, pidiendo a Dios consejo, como muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar al Señor y pues como decía hace rato, nuestra propia confianza o nuestra propia fe sin el Señor por delante nos hace pues errar y caer equivocadamente. Cuando vino Jesucristo, recibió el mismo despecho y el mismo latigazo que recibió Samuel con el pueblo de Israel. Y hizo una comparación en Juan 19, 14, 15, donde dice, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces, al Dios que los guiaba, al Mesías, no le reconocieron, y no como un rey, sino como el Dios soberano y poderoso. Y realmente, pues, la advertencia viene en los salmos, o sea, realmente, pues, el problema de muchos de nosotros y del pueblo judío en aquellos tiempos, y muchos de nosotros a la vez, es que siempre queremos cumplir con los mandamientos, que es lo que pasaba en aquel tiempo, pero no confiábamos en Dios, sino en mantener solo el cumplimiento de la ley. Pero cuando confías en el Señor, creo que puedes hacer mucho más por tus pecados ante Él y puedes ganar porque realmente dejar de pecar no vamos a dejar de pecar hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero abogados tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y la advertencia está en Salmo 2, 11, 12, donde dice, las primeras dos desechanzas que tuvieron el pueblo de Israel como los sacerdotes, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira y bienaventurados todos los que confían en él. Y realmente, pues, muchas veces ignoran o ignoramos muchas veces las advertencias que nos da la Escritura. Ujú. Ok. Entonces, ¿cómo voy a alegrarme con temblor dándole su lugar al Padre que está en los cielos? Eh, Hoy en día las iglesias se viven en experiencias emocionales y hasta místicas y no hay reverencia a Dios. Realmente, pues vamos en nuestras propias fuerzas y no hay temor porque las enseñanzas hoy en día se hacen para que los hombres se sientan bien, se sientan justificados aquí en la tierra y no hay arrepentimiento y vivan sin temor.
sino con un cumplimiento, cumplir con la ley. Y pensamos muchas veces que luego la gracia está totalmente de nuestro lado y hacemos un lado la advertencia. Esa advertencia está en Mateo 7:23, donde nuestro Señor nos dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas veces los cultos místicos o religiosos no nos acercan a Dios y no tenemos confianza y temor a Él. Y esto es un temor de estar lejos de Dios por toda la eternidad. Y se minimiza el pecado en cultos extraños, perdiendo el asombro por la majestad de Dios. Eh, Cuando Martín Lutero era un monje, me acordé de él. Él decía, Dios me resultó odioso. Y pues, ¿quién de nosotros se atrevería en esos tiempos a decir, Dios me resultó odioso? Pero él lo dijo en un sentido porque estaba descubriendo al Señor. Y decía, ¿cómo puedo complacer a un Dios que es perfecto? Y solo lo pudo ver a través del Hijo. Y por medio de la gracia vio el amor de Dios a través de su Hijo. Y gracias a él a él pues escogido de Dios es uno de los reformadores por los cuales podemos estar leyendo hoy una Biblia que estaba aprisionada, una vulgata latina en aquel tiempo. En la redención Cristo nos une a él para que todo lo suyo sea nuestro. ¿Y qué es lo que es de él? En Isaías 11:2, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una herencia y decía, y reposará sobre el espíritu de Jehová, y reposará sobre él, perdón, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Si todo lo de Cristo es mío, también ese temor fiel del Hijo es mío, de nosotros, de todos ustedes. Porque Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, también tenía el temor del Padre Celestial. Y en Hebreos 5:7 también encontré esta cita, donde pues, hay un manifiesto. Y dice, Cristo en los días de su carne, diciendo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo nunca tomó ventaja de su posición divina, sino con su naturaleza humana, nos dio esa herencia de tener temor hacia el Señor. Y el Hijo no tiene pecado, pero me hace partícipe de ese temor de Jehová, porque sobre el Mesías reposa el espíritu de temor a Jehová. Dios nos ofrece un nuevo pacto, un pacto que siempre pues está con amor a todos aquellos que tenemos temor y reverencia hacia Él. Y ese pacto lo manifiesta en Jeremías 32, 39, 41, donde nos dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, que haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y toda mi alma. Y es un pacto,
pues es un pacto de amor y de confianza con un temor reverente de los que tememos a Dios. Y no solo es un pacto de amor, sino también es un pacto de bendición, porque el Señor siempre cumple sus promesas y aparte de que nos da pacto, nos bendice el Señor. Y lo podemos ver en Jeremías 33, 8, 9, donde dice, y los limpiaré de toda su maldad que, co- perdón, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Mm, perdón. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Yo les haré, perdón. Ok. Y realmente dice, el Señor dice, será a mí por nombre de gozo y de alabanza el temor que nosotros tenemos contra Él o hacia Él. Y no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de alabar al Padre. Mm, mm. Entonces empezamos a conectar con el espíritu de temor de Jehová que pasa sobre nuestro Mesías y nos lo promete en su ausencia terrenal. Este es el carácter de Dios, de su justicia y santidad, de su bondad y su gracia hacia nosotros. Y envía a su Hijo a morir por mis pecados. La pregunta es ¿por qué Dios nos quiere tanto? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué nos perdona tanto? Y cuando conocemos el concepto que nos produce temor y temor de ya no mentir, temor de ya no codiciar, de ya no maldesear, de ya no idolatrar. Y empezamos a tener temor de ofender a Dios y nos empezamos a limpiar de la contaminación de carne y espíritu. Y sin darnos cuenta se va moldeando y perfeccionando la santidad en nosotros porque empezamos a conocer las promesas del Señor. Y esto es por medio de su palabra siempre, donde todas sus promesas pues son bendiciones para nosotros. Y en segunda de Corintios 7:1 encontré esta cita que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y pues tenemos un reino inconmovible y seamos agradecidos, inspirados por la gratitud que daremos a Dios, como Él le agrada, con un temor reverente. ¿Qué es el amor reverente? ¿Qué sería el temor reverente que tendríamos al Señor? Pues sería amándolo, respetándolo, alabándolo, siendo sinceros con nuestro Señor, porque nuestro Señor es fuego consumidor. Señor, siguiendo sus mandamientos, pero no nos esforcemos en solo cumplir los mandamientos, porque luego yo siento que es ahí donde fallamos, sino en tener toda la confianza plena en Él de todas sus promesas, de ese temor reverencial, porque si Él va siempre delante de nosotros, creo que podemos hacer mucho, porque la ley mosaica, ese fue uno, bueno,
A mi entender o a mi estudio fue el problema en la ley mosaica. En la ley mosaica, los judíos se esforzaban por cumplir la ley, pero no tenían confianza en el Señor. Cuando entregan al Señor, pues se reveló todo el manifiesto de todo lo que estaban violando en la ley. Mentían, mataban, proclamaban otro rey, o sea, la idolatría, la codicia, o sea, todos los mandamientos se manifestaron cuando se entregaron al Señor. ¿Por qué? Porque no tenían confianza en Dios y lo tenían anunciado en las escrituras y aún así lo negaron. Todas las escrituras, de principio a fin, hablan del Señor. Entonces, cumpliendo los mandamientos sin la confianza del Señor por delante, pues es como la letra que leemos sin usarla como espejo muchas veces, sino como acentos, comas y palabras. Y pues acerquémonos confiadamente con el Señor por delante al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia de que el Señor nos ayudó oportunamente. Eh, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos lograr eso? Confiándonos en el Señor para que podamos cumplir sus leyes y sus mandamientos. Pues no podemos tomar a Dios a la ligera y vivir coqueteando con el pecado, porque pues sabemos que realmente pues tenemos cuatro enemigos, como ya lo hemos visto, que es la muerte, los placeres de este mundo, el maligno y pues nuestro pecado. Pero pues yo siento que el que más nos consume es el pecado que tenemos integrado nosotros, porque pues realmente las tentaciones no son pecado. El pecado es cuando nosotros actuamos. Tentaciones siempre va a haber, pero pues el pecado que mora en nosotros, decía Pablo, miserable de mí, que siempre quiero hacer lo bueno, pero la carne siempre me doblega a hacer lo malo. Y esto es una realidad que todos vivimos hoy en día. Queremos hacer lo bueno, estamos aquí en la iglesia o en la casa y salimos a la jungla, diría yo. Pues yo digo jungla porque pues realmente ahorita estamos en el Señor, pero pues cómo éramos también nosotros antes. Éramos parte de esa jungla. Y pues si no podemos vivir coqueteando con el pecado, no, si no podemos llamarnos cristianos, si no conocemos el libre albedrío que Dios nos otorgó para estar con Él o sin Él, tomar la elección de la fuerza de nuestro dominio propio, que nos exhorta a no pecar, a ser los santos del Señor para no pecar y tener un verdadero arrepentimiento. Muchas veces no sabemos lidiar con nuestras culpas y en lugar de buscar a Cristo y encontrar el gozo del perdón, vivimos pensando que con religiosidades y cultos podemos llegar a Cristo y no comprendemos la gracia del Evangelio y seguimos con culpa y con autoperdón y vivimos con el temor no reverencial de que Dios nos castigue o nos quite la salvación. Y ahí es cuando la carne sigue dominando al espíritu y no el espíritu a la carne. No nos hemos dado cuenta de que la deuda ya fue saldada y que queremos hacer más de la gracia que nos fue dada y merecidamente. Eh, Muchas veces cuando se festeja al Señor en las Pascuas anuales, muchos se flagelan, muchos se crucifican,
Eh, muchos, cuando éramos cristianos romanos, pues decíamos, pues yo me voy de aquí de Bosques, de rodillas hasta la villa, pero realmente pues caíamos en idolatría porque ni siquiera se lo prometíamos al Señor, se lo prometíamos a Tonanzi, a Guadalupe. Pero el Señor no nos exige más porque esos sacrificios que nosotros queremos hacer por nuestra cuenta, pues no hay aquí en este mundo ser humano que pueda compararse con el único que no tuvo pecado. Y el Señor nos dice, bástate mi gracia para que repose en ti o en mí el poder de Cristo. Y voy a ir a 2 Corintios 12:9, donde por muchas obras que nosotros hagamos, por muchas flagelaciones, acabo de, bueno, no sé, no le puse mucho interés de una persona que se crucificó, no era un pastor o un taxista, no estuvo en redes sociales, se autocrucificó apenas, tiene como un mes, me parece, y él dijo que iba a resucitar. Entonces, pero pues realmente son cosas que no se le toman importancia porque realmente pues son temas donde pues quién se puede comparar con el Señor. Segunda de Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad y muchas veces nos olvidamos. Por decir la primera bienaventuranza dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No queremos ser débiles ante Dios, no queremos reconocer que necesitamos de Él. ¿Y cómo queremos satisfacer algo que realmente no está en nuestras manos, flagelarnos o hacernos esfuerzos físicos para poder quedar bien delante de Él y ganarnos el cielo? Pues es imposible. Y pues realmente, pues el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. Yo me pregunto si Jesús no hubiese querido beber la copa de la ira del Padre, en su libre albedrío lo hubiera hecho. Pues yo pienso que sí, el Señor también tenía un libre albedrío, pero él tomó una decisión en su libre albedrío que fue la salvación de todos nosotros. Y si no hubiera aceptado esa copa, ¿él quién lo condena? Pues nadie, porque es Dios, a final de cuentas. Y tomó su propia decisión y aún así lo tratamos muchas veces como un sirviente al Señor. Pero cuando ya no te quedas solo en la letra y empiezas a grabar la ley en tu corazón, ya aprecias el sacrificio en la cruz antes que el castigo. Y, y no es que el castigo no importe, es que te das cuenta que la deuda está cancelada y pagada en su totalidad y la gracia de nuestro Señor es suficiente. Y esto te empieza a generar santidad y empiezas a temer al Señor porque ya no quieres pecar. Ese es el verdadero temor al Señor. Y empezamos a hacer justicia del Padre en Cristo porque el temor a faltarle y a pecar contra Él nos empieza a generar dominio propio. Y las enseñanzas de la palabra ahora sí se empiezan a grabar en tu mente y corazón. Y esa justificación de agradar a Dios te llevan a tener un temor correcto del Señor, nuestro Dios.
Entonces ya no seremos obedientes y bien portados solamente en la iglesia y delante del pastor, porque realmente muchas veces así es. Realmente aquí llegamos, pero salimos afuera y si no estamos en la palabra nos olvidamos muchas cosas muchas veces de lo aprendido. Pero cuando ya estamos en el Señor, en todo lugar donde está nuestro Señor Todopoderoso, no nuestro sirviente, sino nuestro Dios, haremos como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Y en Filipenses 2, 12, 15 encontré este versículo donde dice, por tanto, amados míos, ¿sí está ese? ¿No? Ok. 2, 12, 13. Filipenses, ¿no está? 2, 2, 13. Ok, bueno, yo lo leo aquí. Dice, por tanto, amados hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como esto lo dice Pablo, perdón, a sus iglesias, a la iglesia de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, siendo mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El 2, 12, 13. 3, sí, ahí. Sí, nada más que está muy, creo que yo mandé el versículo, me está leyendo desde el 12, nada más quedó en el 13 ahí. Sí. Ajá. Y dice el Señor, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Que ya empezamos a producir santidad para el Señor muchas veces y darnos cuenta y a tener justificación delante de Él. Cristo no nos dejó un contrato de salvación o nuestro Señor donde hay cláusulas y promesas como ya leí, ahora me las tienes que cumplir porque ya leí. Pero si en la lectura nos damos cuenta que alguien, y no un alguien cualquiera, que se festeja pues en una Pascua vacacional cada año, tuvo que morir para que nosotros recibiéramos un testamento con una herencia verdadera llamada reino de Dios. Y serás bendecido eternamente, porque con temor y con temblor doblaste tus rodillas al lugar más alto que pueda haber en este mundo. ¿Y cuál sería ese lugar, hermano? El lugar más alto, doblar las rodillas al lugar más alto que pueda haber en este mundo. Lo cantamos en la primera alabanza. No hay lugar más grande que estar a tus pies, Señor. Y ya no solo esperamos recibir de Él, ya vivimos y hacemos lo que a Él le agrada al Señor. Ya también el Señor se agrada con nosotros, porque igual ya le estamos ofreciendo al Señor fragancia agradable del producto de una santidad que muchas veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta no porque no nos querramos dar cuenta, porque muchas veces la monotonía de nuestra vida, pues en muchas ocasiones nos olvidamos del Señor, pero el Señor nunca se olvida de nosotros. Ya conocemos su valor infinito viviendo en la presencia del Señor y no esperamos a morir para llegar a su presencia y ser juzgados, sino que desde aquí en esta vida tenemos la esperanza viva de ser salvados. Y empezamos a ser hijos amados y no esclavos oprimidos, como lo dice en el Salmo 86, 11, 12.
donde dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Y así nos dice el Salmo, que unifique mi corazón para que resista los placeres de este mundo y no me haga herido los ajenos contra ti. Y que no falle mi carne para que no caiga en idolatría. Y pues seamos buenos soldados de Jesucristo, hermanos, porque el temor no es tenerle miedo a un Dios donde recibiremos un castigo. El temor reverencial hacia el Señor es un temor donde debemos obedecer, obviamente, sus mandamientos, ¿verdad? Pero siempre teniendo confianza en Él, para que Él vaya siempre de nosotros y no ir siempre en nuestras propias fuerzas. Porque yendo en nuestras propias fuerzas, pues seremos uno más de los caídos, ¿no? Este, pues seamos buenos soldados de Jesucristo y pues no sé, me gustaría pedirle a mi hermano Raúl que cerrara con segunda de Timoteo 2:1-16. Sí. Segunda de Timoteo 2, 1 al 16. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Gloria a Dios. Y pues por mi parte ha sido todo. No sé si quieras agregar algo, David. No, pues muchas gracias, Memo, por recordarnos que el temor de Jehová verdaderamente está en su sabiduría, ¿verdad? Como bien mencionaba hace un momento, es imposible el cumplir los mandamientos por nosotros mismos, ¿verdad? No hay quien pudiera. Y precisamente por eso el varón perfecto que es Cristo Jesús fue quien vino a cumplir toda la ley
Y preguntaba Luz, y me parece una muy buena pregunta, y decía ella, mencionaba más bien, hay que cumplir los mandamientos, y es verdad. Tenemos que hacerlo. La ley no ha sido, ¿sí?, para nada ya destituida, no se le ha quitado. La ley sigue vigente, ¿eh? La ley del Señor está. Nada de que yo, como ya tengo la gracia, pues ahora yo puedo hacer lo que sea. No, la ley sigue vigente. La ley mosaica está vigente. Pero ahora nosotros tenemos esa gran bendición de tener al Señor Jesucristo, que es quien nos puede ayudar a cumplirla. Cuando lo queríamos hacer en nuestras propias fuerzas era imposible. Era imposible, ¿verdad? Pero el temor a Dios, ese temor del que habla la palabra, y bien que Memo nos explicó con todos esos versículos, es ese temor reverencial que nos lleva a reconocer nuestra incapacidad de cumplir lo que Él nos manda. ¿Quién de aquí podría cumplirlo? ¿Quién me puede decir yo soy perfecto, Yo ni miento, ni me equivoco, ¿no? Yo nunca ando en chismes, no, ni siquiera, ¿no? Yo los oigo así y estoy, pero casi ya, ya vuelo. No, a todos, ¿verdad? Finalmente siempre, como bien mencionaba Memo, las tentaciones están y nuestra propia carne es la que toma esa decisión, ese libre albedrío de ir en la tentación, ¿verdad? En la tentación de juzgar al otro, en la tentación de, la flojera, ¿verdad?, que nos da la carne. Hoy no voy a leer, hoy no voy a tener tiempo de oración. No pasa nada. No, sí pasa. Claro que pasa. Ofendemos a Dios más fácilmente. Pero estando bajo el temor del Señor, sabemos que debemos hacerlo porque tenemos un Dios que nos ama y que nos fortalece cada vez que vamos a su palabra, ¿verdad? A su palabra. Entonces, amados hermanos, solo es lo único que yo podría agregar. El temor de Dios nos lleva precisamente a poder confiar plenamente en que tenemos esa salvación tan grande que Él ganó en la cruz. El temor de Dios lo podemos vivir día a día cuando reflexionamos que Jesús fue a la cruz para pagar por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Todo aquello que fue nuestra incapacidad para cumplir, todo aquello que nos deja ver día a día que seguimos pecando, en la cruz se quedó. Porque el que sí pudo vencer al pecado, el que nunca pecó, el que sí pudo cumplir la ley, por nosotros, bien mencionaba Memo, Dios lo hizo pecado, para que Él pagara lo que nosotros teníamos que pagar. Pero para esto, ¿qué es necesario? Para que se genere el temor de Dios, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Cualquiera que diga, no, pues yo no. No, yo no necesito. ¿Por qué me hablan del perdón de Dios? ¿Cuál perdón? Si yo me porto re bien, ¿no? Pecadores, pues los que andan ahí, vean las noticias, ¿no? Ahí están los que roban, los políticos y todos esos que están secuestrando mujeres y que las matan y los que venden droga. Esos necesitan yo. Yo vivo bien. Yo mantengo a mi familia, ¿no? Yo vengo los domingos, ¿no? Eso, amados hermanos, eso no nos salva. Es lo que precisamente, como mencionaba Memo, lo que pensaban los fariseos. Creían que cumplían la ley y no la cumplían. Finalmente fueron expuestos a ver, aunque vivían así cumpliendo los 10 mandamientos de Moisés, fueron expuestos y mintieron para matar al Señor Jesús. Y mataron, ¿verdad? Ellos fueron los que provocaron su muerte. Así que eran pecadores. Todos somos pecadores. Y el único medio y el único remedio para poder
recibir el perdón de Dios es Cristo, el único mediador que Dios definió para poder perdonarnos. En mis fuerzas, yo no puedo. Así yo haga todo y me presente diciéndole al Señor, yo lo hice, Señor, yo cumplí todos tus mandamientos. Para el Señor eso no va a ser válido, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. ¿Y dónde está la gracia? Solamente está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El único al que el Padre sí recibió y que le fue acepto el sacrificio para el perdón de los pecados. El sacrificio que le presentemos nosotros, nuestra obediencia, todo lo que le queramos presentar en el último día, como leíamos también, ¿verdad? El Señor dirá, yo no los conocí. Oye, Señor, pero en tu nombre, ¿verdad? Echábamos fuera demonios. En tu nombre hicimos todas estas obras. Pues yo no los conocí, porque al único que conozco es aquel al que ha creído en mi Hijo Jesucristo. El único por el cual ustedes pueden venir delante de mí y ser perdonados es por Cristo. Amados hermanos, para poder tener el gozo de ser hijos de Dios y temerosos de Dios, poder caminar en ese temor reverencial, en ese gozo que nos da saber que Él es nuestro Padre, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Solamente reconociendo que necesitamos de su perdón, que el único que pudo pagar y cumplir la demanda del Padre para poder perdonar a la humanidad fue Cristo, es la única manera en la que nosotros vamos a poder vivir el gozo verdadero de temer a Dios. Así que, si hoy aún no lo has hecho, yo te invito a tener ese temor de Dios, a vivir como un hijo de Dios, porque el Señor dice en Juan 1, precisamente quiénes son sus hijos, ¿verdad? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 11, si te regresas uno más, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que no le reciben son los hijos de desobediencia. Mas los que le reciben, Dios le da potestad. Los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que creer en Él y recibirlo. Hacerlo nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y hacerlo Señor es hacer su voluntad. Lo que decíamos, obedecerlo. El que no hace la voluntad de su amo, ¿qué siervo es? ¿Cómo le puede decir Señor si yo hago lo que se me da la gana? Yo vivo como yo quiero. Pues no es mi Señor, ¿verdad? Y entonces, el día del juicio que vendrá el Señor a juzgar a todos, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué le va a tocar a aquel que no haya obedecido a su Señor? El fuego eterno, ¿verdad? Alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conocí. Y va a separar, dice, a la derecha pondrá a sus ovejas y a la izquierda pondrá a los cabritos, a los desobedientes, a los que no creyeron en el nombre del Señor. Y entonces vendrá sobre ellos esa ira de Dios. Para estar a salvo de la ira de Dios, hay que reconocerlo como nuestro Salvador y hacerlo nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor precisamente que haga esa obra grandiosa en nosotros, que nos redima con su salvación y que lo podamos aceptar como Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Padre Celestial, amado Dios,
te damos las gracias por este mensaje que escuchamos el día de hoy, que nos muestra, Señor, quiénes son quienes verdaderamente te deben de temer, pero con miedo, con terror, que son aquellos que hoy no te conocen, aquellos que no te han aceptado, aquellos que viven conforme a sus propias ideas, sus propias concupiscencias, su propio pecado. Pero que los hijos tuyos, los que han creído en tu nombre, a quienes les das potestad de ser hechos tus hijos, los que te reciben, son aquellos que pueden tener ese temor reverencial, que podemos gozarnos y decir, Señor, tú eres mi Salvador. Tú juzgarás al mundo con vara de hierro, sí, pero a nosotros, los que hemos creído en ti, tú nos salvarás, tú nos pondrás en lugares delicados, en pastos delicados nos ayudarás a estar ahí gozándonos de ti. Estaremos en las bodas del Cordero. Hoy te pido, Padre Celestial, que perdones mis pecados si he vivido conforme a mis propias ideas, a lo que me enseñaron, Padre mío, en la religión tradicional, lo que me enseñaron mis padres quizá, y que no es precisamente el Evangelio. Si yo no he reconocido que necesito de ti solamente para ser salvo, hoy te pido, Señor, perdón. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto a ti como mi Salvador, el único por el cual pueden ser perdonados. Y te hago Señor de mi vida. Yo te pido esto, Padre bueno. Te pido que me perdones, que entres con tu Santo Espíritu a morar en mi corazón para que me ayudes a gozarme, para que me ayudes a vivir de la manera en la que tú has definido en tu bendita palabra. Y que no salgas más de mi corazón, y que seas tú mi ayudador, mi consolador, para poder alcanzar esa santidad que tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, y yo te quiero verse. Ayúdame, Padre Celestial. Te lo pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor promete esto, como lo leíamos, los que creen en su nombre, los que le recibieron, Él da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hoy hiciste esa oración y en verdad le pediste, entra a mi corazón, y lo has reconocido como tu Salvador, hoy cumple eso a Él. Y ya eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo empezará a obrar en tu corazón, morará en ti y te enseñará todas estas cosas que Él dejó escritas para que pudiéramos alcanzar precisamente esa santidad que se requiere para estar con Él. No en nuestras fuerzas, no, como decíamos, ¿verdad? No es solo cumpliendo la ley, es habiendo sido perdonados por haber creído en el que murió en la cruz y que resucitó, que es nuestro Señor Jesucristo. El único medio que el Padre dispuso para que pudiéramos ser salvos. Amén. Que Dios los bendiga grandemente y Dios los guarde.